todos nos encantan los hombres canosos. Oye, pues. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces nuevamente a todos ustedes. Pónganse bien cómodos, pasemos un rato bien agradable y bien rico y aprender juntos. Sí. Y vamos a llamar a nuestro primer invitado. ¡Camilo! Camilo, nuestro teólogo no. de los lunes, que nos viene a dar mensajes muy Ay, bonitos de vida sí. desde la luz del Evangelio. Contigo siempre aprendemos tan rico y ahí lo vi Aprendemos, en pero los tres Instagram. aprendemos. En Instagram pusiste que venías para acá. Sí, claro. Camilo Andrés Galvez. Ah, ¿querés tintico o agüita? Agüita. Ya te la traigo. Ay, hoy continuamos con ese tema apasionante. Sí. El rostro de Jesús. El rostro de Qué Jesús. bueno, ya le traigo el tintico. riquísimo a lo largo de la historia. Bueno, está en cada uno de nosotros también. Ahora lo decías tú. Sí, sí. Héctor. También estás estrenando el look. Sí, Sí, eso estaba estrenándolo. viendo. Ey, pero te crece rápido la barba, ¿no? Bigote. Todo. Sí, bastante. Y, Porque hace 8 días estabas sin nada. no, en 3 días ya, más o menos. ¿Sí? ya, sí. O sea que tú eres barba peluda. Sí, pero ¿cierto? no me dura mucho porque me incomoda, no me gusta. ¿Sí? No, la verdad que Ah, no. bueno. Ahí Ok, como pero te luce. por variar. Hagamos un pequeño recorderis Sí. de lo que vimos la semana pasada, pero así pequeñito, porque yo sé que lo del rostro de Jesús es... Uf. Y tenemos muchas cosas bonitas para mostrar hoy también de imágenes, de videos. Pero digamos que en síntesis era dejar claro que el rostro de Jesús no es una manifestación propiamente dentro de la revelación en la Sagrada Escritura. O sea, no hay una descripción física de Jesús en ninguno de los evangelios. Entonces, lo que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, ya tenemos 2000 años de cristianismo, es una serie de manifestaciones culturales y espirituales del hombre en las cuales se deja plasmada esa idea que se tiene interior de Jesús. O sea, yo encuentro a Jesús en mi interior y teniendo la gracia, el don o el carisma de ser artista, gracias Héctor, Con mucho gusto. de ser artista, entonces lo dejo plasmado, puede ser en una pintura, puede ser en una escultura, etcétera, cualquier tipo de manifestación, porque el rostro de Cristo también lo leemos en la música. ¿Cómo así? Cuando aparece el canto a capella, el canto a capella es sin instrumentos, capella viene de capilla, entonces en las capillas de los primeros tiempos de la iglesia se cantaba y con la acústica que daban las construcciones, ya después digamos que mucho más profundo con la construcción del estilo gótico y el neogótico, pero entonces se daba una serie de resonancias en la construcción que le daban a la música un aspecto sobrenatural y trascendental, o sea, no era simplemente el batuque de sonidos instrumentales o guturales, sino que era digamos que la construcción inclusive arquitectónica de una expresión espiritual. Pido la palabra. Hoy en día hay aquí en Medellín una construcción que no necesita amplificación de sonido. El seminario conciliar, la cúpula sí. blanca que hay Sí. Arriba por Las Palmas y, Sí. y se ve de muchos lugares Sí, de Medellín, Envigado, sí. Sabaneta. ¿Tú has ido ahí? Claro, mira, tú Yo en esa no. capilla, si vas a leer o si vas a orar, no tienes que hablar duro y no hay micrófono. Wow, increíble. Eres Padre nuestro que estás en el cielo. Y como es redonda, todos escuchan como si te tuvieran a un ladito, ¿cierto? Y esa no es una espectacular. construcción, no es una construcción gótica, pero de hecho tiene algo Pero de lo tiene que ese hicieron- efecto del sonido. Claro, lo que hicieron los primeros cristianos para poder darse a entender y comunicarse en las grandes iglesias. Entonces también en la música está presente el rostro de Cristo. Entonces digamos que uno puede hacer acepciones de lo que es el rostro de Cristo. Pero lo que vimos en el programa pasado, para los televidentes que no estuvieron, no nos pudieron acompañar, era las diferentes manifestaciones ahí sí, artísticas, estéticas de Cristo. Por ejemplo, en las catacumbas veíamos cómo la influencia inclusive del pensamiento griego, porque claro, para los israelitas de la época de Jesús no estaba, incluso tenían aversión a la manifestación artística o a la representación artística del rostro. Hoy en día uno le diría, pero que a este tipo no le gusta que le tomen una foto o que le hagan una imagen. ¿Y No, por en la qué? época no, era un asunto cultural. ¿O será que lo consideraban Es como más, falta de respeto? No, y tenía algo de idolatría, porque digamos, una aversión a la idolatría, porque el pueblo de Israel siempre tuvo una tendencia, una inclinación muy fuerte al politeísmo. Entonces como que se cuidaban de eso y las autoridades religiosas eran muy rígidas en ese sentido. Pero como había una influencia griega, era como decir, evadir hoy en día la influencia americana, prácticamente imposible. Entonces esa influencia griega llegó también a las primeras comunidades cristianas y vimos las fotografías Sí. de las pinturas rupestres que se hacían en las catacumbas. Muy griego. Tú estuviste en las catacumbas. Por ejemplo, a Jesús lo pintaban sin barba, que eran como recordando o tomando en consideración las A Jesús divinidades. joven. Sí, y a las divinidades griegas también. Tenía algo de Apolo, pues como para mostrarlo como Dios. El Dios Padre. Y después aparecen estas otras pinturas que ya son también mosaicos. Por ejemplo, el llamado Pantocrator o Pantocrator, Sí. que aparece... ¿Qué es Pantocrator? Aparece
ya explico con lo siguiente, para que nos pongamos en este Cristo también, para que paremos un poquito, Carmencita. A partir del siglo IV, más o menos el año 325, con el concilio de Nicea, se define que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces ya en la pintura entra a jugar también un asunto teológico, a defender las verdades sobre Cristo. Entonces ya Jesús aparece con una aureola, aparece con la palabra, la revelación en las manos, la mano levantada, la mano derecha levantada, bendiciendo, y normalmente, además del libro, aparecía también un globo terráqueo, mostrándolo como rey del universo. Entonces era para mostrar la divinidad y la humanidad. Entonces, con el desarrollo de la estética se va manifestando también un progreso en la teología. Y estos cuadros, estos son más en la línea oriental, ¿no? Ajá. Son más... ¿Se acuerdan que les conté de mi sueño? De las ¿Era así? imágenes que hemos visto, la más parecida es esta. En el color de los ojos, el color de la piel, más o menos así. Wow, Me gusta mucho esta imagen. qué belleza, mucho. ¿no? Hay otras muy lindas ahí, Carmencita. Va a ir Ya las pasando vamos a ver, mientras tanto. suavemente. Le voy a ofrecer una gaseosita muy rica. Ah, Ay, mira esta. este ya es más, digamos que más moderno. Este es del siglo XV, siglo XVI, ya está Jesús con la Eucaristía, ¿no? Jesús Eucaristía. Y tiene un estilo muy italiano, ¿no? Yo diría que casi renacentista. Yo no sé si este es de Tiziano, esta imagen, pero los rasgos son, digamos que mucho más definidos, más suaves. Se preocupan más por una belleza tipo griega, ¿no? Como que se retoman algunos parámetros de la estética griega antigua, y ya Jesús va tomando características inclusive propias del pueblo. O es más oscurito, o es medio mongol, o más latinoamericano, como lo podemos ver hoy en día en nuestras obras de arte Me llama la atención colombianas. la mirada, ¿cierto? La mirada Siempre muy así, profunda, y hacia eso es muy abajo. difícil de plasmar en una pintura. Entonces, la mirada, o sea, cualquier gesto. En estos días estaba en un avatar, es Sí. una app de celular, Sí. para que uno salga como caricatura, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de un compañero en el colegio, esto tiene que ver con el asunto del rostro de Cristo. Él tenía una habilidad increíble para hacer caricatura. Entonces, profesor que llegaba, el hombre le hacía una caricatura en el, Wow, en qué el tablero. talento. Pero de hecho era tan increíble que los profesores siempre lo felicitaban, pues porque era... Pero entonces hay unos rasgos característicos que cada uno tenemos en la nariz, o una ceja, o una orejita que no sé qué tal, que si no se plasman bien. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, en el ámbito cinematográfico, el rostro de Jesús no se mostraba. Ustedes deben de recordar esas películas de Semana Santa, pues, que nos tocaron. Sí. Ya, en los años Sí, que yo lloraba. 80, inicios de... No se mostraba el rostro de Jesús, o se velaba con el cabello, porque de hecho la idea de el respeto hacia la imagen de Jesús era tan fuerte que entonces muy pocos se atrevían, por lo menos, a representarlo, a protagonizarlo o a pintarlo. Entonces también los artistas que llegaron a plasmar el rostro de Jesús en la historia, de alguna manera fueron aventureros en ese sentido. Porque uno puede ver una imagen de Jesús, a uno le dicen esta imagen es de Jesús, pero otra cosa es uno ver ahí a Jesús, Uy, sí. o representar el que uno tiene interiormente, que tenga de alguna manera una afinidad con ese Cristo. No es fácil. Entonces todo lo que tiene que ver con el arte religioso ha ido evolucionando, sí, pero a veces también se ha dado golpes muy fuertes con lo que es la realidad espiritual. Claro. Porque cada pueblo tiene, pues, digamos que una afinidad, ¿no? Y sigue Sí. siendo Jesús protagonista de todas las expresiones artísticas. Claro, En el cine, por ejemplo, recuerden el Mártir del Calvario, Ah, sí. que fue esa primera vez en la que se acercó el rostro de Jesús en pantalla gigante a la gente, y dicen que era muy impactante verlo y enfrentarse a él, y que la gente salía descompuesta, la gente se sentía diferente. Y Mel Gibson, La de Ay, la me pasión. encanta la hizo de una película de forma Mel Gibson. Fuerte, la ¿no? más nueva, espectacular. Fuerte, y después de eso le han hecho mucha Fuerte. persecución a él. Mucha. Bueno, y diciendo esto, vamos a un corte comercial. Los dejamos con esta frase y ya regresamos. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. Ustedes vieron, hoy tengo un pelo rebelde. Yo creo que todos siempre tenemos algún pelito rebelde. pero hoy lo Molto tengo bella, acá. bambina, Grazie principessa, mille. buongiorno. Ay, como es de rindo allá cuando dicen grazie mille. Vamos para Grazie Roma. mille.
van para Roma, por favor aprovechen y marquen ya, llamen, esto es un paseo donde van a estar viendo al Papa así como lo estamos viendo en estas imágenes, van a tener una audiencia donde hay pues muchas personas, pero el Papa va a estar muy cerquita a ustedes y el canal Televis siempre se reserva como los mejores puestos y tiene todo pensado. Imagínense que el día de la crucifixión van a estar en el Coliseo Romano, van a estar también celebrando en lugares distintos la resurrección, van a recorrer Roma, van a conocer todas las iglesias, todas las catedrales, van a ir acompañados de Héctor y de sacerdotes, van a ir también al pueblo de San Francisco de Asís, Asís que este es, vean esa belleza, todas las fachadas son así, en color como mármol clarito, es un lugar precioso y también, como si eso fuera poco, van a poder hacer un crucero por Croacia. Este es Assisi, esto que están viendo es Assisi y van a hacer, así se vería todo, así va a estar, así sí. Y así es como van a estar todos vestidos y también van a ir a Croacia a visitar a la Virgen de Medjugorje. A ver ahí la imagen, no, la es que Virgen de Medjugorje. Este es el crucero. El mar Adriático. Sí, por favor. Acuérdate de Adriana. Adriático. Adriático, sí. Todos tenemos una gran amiga que se llama Adriana, ¿no? Todos, sí, está bien. Sí. ¿Vos también? Sí, claro. Cami. Y van a ir recorriendo lugares tan especiales y los precios de Televid son que uno dice, no puede ser que esto sea cierto. Marquen ya, 322-90-50. La opción es ¿cuál para el crucero? Porque yo sé que hay... La 3. Opción 3. 322-90-50, opción 3. Para que ustedes separen el cupo, ya hay personas que lo han ido cogiendo, es un cupo limitado. Apúrele porque de pronto se cierra el cupo, sí, se cierra además, el grupo. Vale la pena. Semana Santa en Roma, Semana Santa en Croacia y en San Francisco de Asís en Italia, vea. Hoteles 5 estrellas con la atención de siempre y el sello que además garantiza nuestra realización como viajeros, como peregrinos, es justamente el manejo espiritual que se da. Vamos con un sacerdote y todo ese tema de la oración y de la Eucaristía se vive en las excursiones y peregrinaciones de Televid. Mejor dicho, que nos acompaña siempre. Bueno, seguimos los tres. Sí, el rostro de Jesús. Su red social. Camilo Andrés Galvez Lopera en Facebook y en Instagram. Galvez con E, Galvez. Galvez, V-E-Z. Camilo Andrés ¿El tuyo? Galvez, @Viena Ruiz. Y el mío, @soy Héctor Garcés. Así nos pueden seguir y nos pueden enviar mensajes y frases bonitas que nos encanta compartir con ustedes. El rostro de Jesús, ¿cómo se lo imagina usted? Yo me identifico, que me lo imagino, o más bien me identifico y de ahí me lo imagino, con el sudario de Turín. Yo también, es que esas son pruebas muy exactas. Como es tan racional, digamos, ahí el asunto es tan evidente, el fruto histórico y científico, pues entonces yo me identifico con ese, además que tiene una fisonomía. Sí, linda, pero yo creo que ahí ya Jesús estaba muy demacrado. Yo creo que él ya con más, unos kilitos de más que los perdió en esas 24 horas. Tengo una obra en la casa que la encontré en México, en un lugar precioso. Y yo vi eso y dije, no, me llegó tanto al alma, lo tienes que ver para ver si se parece. Ay, porque no es. Tómale una foto hoy y la compartimos mañana con los televidentes. Listo, y me encanta. Vamos a poner una tarea, pues. ¿Cuál? Si usted quiere mandarnos una imagen de Jesús que le llegue a usted al corazón, eso sí, escríbanos a través de WhatsApp. Nos manda la foto del cuadro, de la revista, de la estampita, lo que quiera. Sí. Que cada uno envíe su propia representación del rostro de Jesús. Sí, ahí está la línea de lindo. WhatsApp, 305-316-6560. Queridos, que compartan con nosotros las imágenes, las fotos que ustedes tienen de Jesús. Además, en las casas antioqueñas siempre hay un Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, claro. Pero es en las casas antioqueñas. En Bogotá, no, yo no vi, no. Es una costumbre más bien antioqueña, sí. Es que la religiosidad del pueblo antioqueño yo creo que es de resaltar. Sobre Colombia, pues es evidente. El papel inclusive de la Virgen María, también que la devoción a Nuestra Señora es increíble cómo tiene fuerza y está en las entrañas pues del pueblo antioqueño. Y eso es debido también a nuestras raíces cristianas venidas propiamente del pueblo español. Claro que tenemos una influencia en toda Colombia del pueblo español, pero quedó una marca indeleble a nivel espiritual en los pueblos antioqueños, quizá por la venida de los misioneros franciscanos, los dominicos, los mismos jesuitas. No, es que casi impresionante. Yo tengo una aplicación en el celular. Y vamos viendo imágenes, que tenemos también imágenes para compartir. Se llama Horarios de Misa, es Horarios de Misa, lo voy a devolver, Horarios de Misa, y salen todas las iglesias que hay cerca al punto donde uno está. Es una app.
Es una app, es naranjita como con una voz y una crucecita naranja, es que no se alcanza Así a ver se mucho. busca. Horarios, ¿Es gratuita? Es gratis, horarios de misa, búsquenla, siempre van a tener ahí, ¿qué? donde uno esté, las iglesias, y en Medellín es lleno. Ay, ¿Qué tal esta talla pues en Me madera? encanta, y la Este es mirada. sevillano, ¿no? La Este es del mirada, maestro Rafael. qué impresión. Angustia, ¿verdad? Angustia, ahí va, ahí está vestido de púrpura, ¿no? La imagen típica que conocemos de nuestro Señor con esta ropa es el Ecce Homo, cuando Pilatos presenta a la turba, a Jesús a la turba y dice, he aquí el hombre, Ecce Homo, y aparece atado nuestro Señor y con una caña. Como se está burlando de él, porque como él dice que es rey, entonces vamos a ponerlo aquí a disfrazarlo de rey. Y le ponen esa túnica morada, que de hecho es símbolo de la realeza, y lo presenta el frente a la centro turba. que es la caña y la corona. Entonces, de hecho, de espinas. ahí está nuestro Señor con el sufrimiento, pues digamos, en evidencia. No ha sido todavía flagelado ni coronado de espinas, pero está a las puertas del inicio de la Y él pasión. sabiendo lo que le espera. O sea, esto porque debe lo haber sido el tenía viernes claro. en la mañana. Estamos eso en la es la Y imagen. que no había muy dormido bella. nada, había sido golpeado por el Sanedrín con puños, escupitajos. Terrible. Pero bueno, ahí está. Esta imagen, por ejemplo, es muy Una linda. interpretación artística Sí. en talla en madera espectacular. Y en eso los españoles, pues sí. Hay uno muy famoso que se llama El Cachorro. Ah, sí. Aquí En lo Sevilla hemos también. visto la imagen del cachorro. La imagen del cachorro, que era un gitano español, y cuando el artista quería manifestar en su obra el sufrimiento de Jesús, tomó la imagen de este hombre que había muerto a manos de criminales. Es que la mirada es una mirada profunda, una Esto angustia. es talla en madera, ¿no? Sí. ¿Qué tal uno conseguir en una madera, en un tronco, esta belleza? Salir Claro, de ahí semejante. rezarán luego también con otro material, ¿verdad? Para Ahí. suavizar, para darle textura. Hay y un luego milagro lo en pintan. Ecuador. Quien va al centro del mundo, saliendo de Quito, yendo hacia el centro del mundo, hay una imagen, hay un Cristo, es un rostro. Está nuestro Señor en una horqueta de un árbol, apareció el rostro de Jesús, el Cristo de Pomansky se llama. Y es una talla, dicen que milagrosa, porque una vez amarraron ahí un burro y el burro no quería irse, y el burro de rodillas, y no se quería ir el burro, hasta que vieron el árbol y ahí está, busca el Cristo de Pomansky, a ver si nos aparece, Pomansky, Carmencita. Pomansky. Miren qué hermosa Pomansky. esta imagen Este es del el Sagrado corazón de Corazón. Jesús. Ya es mucho más reciente porque por allá en el año 1675, si no me equivoco, en la octava de Corpus Christi, la fiesta de la Eucaristía, en Francia a Santa Margarita María Lacoque se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Y a ella se le aparecía a la Virgen, hablaba con la Virgen. Después el Sagrado Corazón de Jesús se le apareció por 2 años y tuvo la oportunidad de ver a nuestro Señor, y a partir de ahí vinieron las pinturas del Sagrado Corazón de Jesús. Mira. Es muy linda esa representación. Y esta es otra representación El Pantocrátor. del Pantocrátor, también es más bizantina. Aquí encontramos el Señor de Pomansky. Les vamos a mostrar, ver espero si- que se alcance a ver. Es Lo milagroso, tengo en ¿y mi sabes qué? celular, Y o le crece el- Carmencita, si lo puedes buscar, Cristo Ábrela de Pomansky. nuevamente. Cristo de Pomansky. Un dato más sobre el Cristo de Pomansky para cuando vayamos Cristo a de Ecuador lo Pomansky. visitemos, es que le crece el cabello. Además y sobre todo, pues Míralo ahí. mírenlo ahí, Ah, ese en la es. horqueta de un árbol apareció la talla con el rostro de Jesús. Y no es pues que a uno le toque hacer un esfuerzo para imaginarse que está el rostro, no, está el rostro y además le crece el cabello. Ahí está Obvio es le una puse- foto tomada, yo creo que a mediodía o en el atardecer, donde no se Claro. alcanza a ver Está la luz, inclinada, pero- está Sí, inclinado le el pusieron rostro. las 3 potencias, le Sí, pusieron sí. la corona de espinas. Sí, pero eso, la talla sobre solamente sobre del la aparición. rostro. Pero eso, es, por ejemplo, es increíble, es un milagro impresionante. Lo curioso es que Jesús, durante todas las manifestaciones artísticas, siempre aparece con unos rasgos de seriedad y de sufrimiento. Este es uno que es Aquí tenaz es también el español. Jesús agonizante. Jesús agonizante está en lo alto. Señor, aquí sería propiamente el momento de Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es esa naturaleza humana de nuestro Señor que se siente abandonado. O sea, siendo Dios hecho hombre, su humanidad se sintió triste y desolada. O sea, increíble. Hasta en eso quiso hacer escuela con nosotros. Pero en medio de ese sufrimiento, consuela al que está sufriendo, que es un asunto, digamos, Sobrehumano. muy particular del arte cristiano. Cuando yo me acerco a una imagen sufriente, sea de nuestro Señor, de la Virgen o de un santo, yo no me siento triste, sino que me siento consolado en mi tristeza. Wow. Y eso es una característica muy bonita del arte cristiano. Aquí va entonces nuestro Señor acompañado por el famoso Simón de Cirene durante de la Cirene. vía de la cruz.
El Vía Crucis. La vía santa Bueno, hacia el pasamos. Calvario. Vamos a ver, esta es una Este es imagen muy hermoso. conocida. Hay unas muy una bonitas, representación de Jesús. sí, estas son muy tradicionales, de Velázquez, las más famosas, pues. Tenemos unas también asiáticas. Y hay una, el famoso Cristo Sí. Redentor del Corcovado. En Brasil. Es una imagen lindísima. Abajo tiene un altar para celebrar la Eucaristía y abraza toda la bahía de Guanabara. Esta obra, pues, es patrimonio, ¿no? De la humanidad. Esta es muy Ay, bonita. mira. Esta es Nuestra la Señora Virgen. Emperatriz de China. Qué linda. ¿Ah? Entonces Nuestra Señora se aparece en Chan Chan. No es difícil aprenderse el nombre No, donde no, se aparece no. la Virgen. Aparece en Chan Chan Chan. La Virgen se Chan aparece Chan en y Chan listo. Chan. Por allá en Nos el bajamos año... del avión y chan chan. Y chan chan. Por ahí en el año 1890 se aparece Nuestra Señora y después un sacerdote que llega como párroco al lugar manda a hacer una imagen de Nuestra Señora. Esta es una talla española de Nuestra Señora Emperatriz de China, o sea, le mandaron a hacer a españoles la talla de Nuestra Señora. Pero la imagen que sigue, Ay, qué lindo el niño, ahí se ve más cerca el rostro, o sea, uno ve, Nuestro Señor tiene todos los rostros. Por ejemplo, muy amarillo, muy mongol, pero también los vestidos que le han puesto a Nuestra Señora y la misma expresión de la Santísima Virgen. O sea, ella se manifiesta a un La pueblo y se corona. manifiesta. La corona es todo Muy oriental, muy muy oriental, muy lindo. El Nuestro Señor está con un kimono muy bonito ahí, además pintoresco, ¿no? Estamos hablando de los rostros de Jesús, cómo desde el arte y la historia se representa a nuestro Señor. Pero cada uno de nosotros tendrá su propia representación. Lo que acabaste de decir es muy bonito. Ver a Jesús en el rostro de cada ser humano. Eso porque aquí, por ejemplo, hay una manifestación para el pueblo asiático, está bien, pero nosotros sabemos que no hay una descripción objetiva y absoluta. Uy, aquí se ve impresionante la foto. Además, Nuestra Señora muy bonita, muy tranquila. El niño, Da paz esa imagen. sí, es increíble, o sea, es La muy mirada del bonito. bebé está divina. Sí, es muy Sí, especial. es muy oriental. Digamos que esto es algo muy distinto, pero lo que tú dices, yo creo que cada pueblo va tomando su propia versión, pero todos creemos es en Jesús. Y ¿no? por Es eso en- los evangelios también fueron muy respetuosos en eso y no dijeron Jesús es así, asá. Sí. Seguramente tenía unas características muy israelitas, pues no era ni Sí, muy blanco judío. tampoco, judío, porque su sangre era judía. Además que en la misma Biblia dice que él no es que fuera el papazote, no, que la gente a veces no lo podía distinguir. Por eso Judas le tuvo que dar un beso para que lo pudieran reconocer. Sí, además que ahí también entra el hecho de yo cómo veo a Jesús, porque yo puedo distinguir en Jesús la divinidad si yo quiero o no quiero también, porque mis ojos y mi intelecto se pueden nublar al respecto de la identidad de Jesús. Y eso le pasó a muchos contemporáneos. A pesar de que Jesús, por la presencia, ya era un hombre que tenía en sí la sangre noble, porque era descendiente directo de la David. casa de David, o sea, él era rey, Sí. él era descendiente real. O sea, verlo, era un hombre majestuoso, con unos gestos elegantes, con una voz profunda, todo. Hacía milagros y muchos lo Fuerte. veían y fuerte, y no reconocían Haber en él el aguantado Mesías. todo eso. Claro, además era un hombre debió haber sido un hombre con un estado físico muy bueno porque Sí, caminaba esas caminadas muchísimo. que se daban, claro. Imagínate. Muy Para bien haber alimentado. aguantado esa tortura, esos latigazos, no haber dormido, porque es que él estuvo en la cena, después lo cogieron, después se fue el Sanedrín pues que lo golpeaba, después lo llevaron donde Y así hasta Pilatos. las 3 de la tarde que Imagínate, murió. Sí. o sea, qué estado físico. Con el Santo Sudario de Turín han hecho ese análisis, médicos forenses, analizando el aguante que un hombre puede tener y es sobrehumano lo que Jesús resistió. Increíble. Bueno, mis amigos, libro recomendado. Libro recomendado, Dios quiere que sea feliz, escrito por el padre Jorge Mario Naranjo. Es un libro con unos tipsitos y con experiencias propias. Ustedes saben que siempre a principios de año, cuando uno viene esa euforia y esa emoción de la Navidad y de las fiestas, pues siempre va a haber un bajonazo. La vida es así. Pues en esos bajonazos, vean, les recomiendo mucho este libro. Dios quiere que seas feliz, hay que tener eso muy claro. Dios no quiere ni que estés sufriendo ni nada, que tengamos siempre a Él presente, y los consejos que dan acá son hermosos. Si marcan ya 322-9050 opciones 1 y 4, van a ver el regalazo que se van a hacer. Lo pone uno en la mesita de noche. Lo primero que uno hace al despertarse después de orar es leer una frasecita o un párrafo de estos y van a ver su vida enriquecerse. Dios quiere que seas feliz. 322-9050, opciones 1 y 4. Y la del crucero, es que la del crucero de Roma. Y la del viaje en Semana Santa es la opción 3. Opción 3. 3. Camilo Galvez, el rostro de Jesús. ¿Tienes un texto ahí Sí, hay también de apoyo? un texto muy bonito.
nosotros debemos de transponer o más bien irnos a un nivel ya metafísico, sobrenatural al respecto de Cristo. Vimos muchas obras de arte en la historia y habría muchísimo más para mostrar y contar de cómo los pueblos y las culturas van dando a conocer cómo entienden a Cristo o cómo leen a Dios, porque de hecho, ¿qué es Cristo? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la manifestación humana de Dios. O sea, durante todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se tenía que ir al alto de una montaña pues a dar gritos de alabanza para comunicarse con Dios. Ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la Eucaristía, donde nos acercamos a Jesús, pero ahí no podemos contemplar, digamos, físicamente nuestros sentidos, no perciben el rostro. Pero hay un lugar donde siempre vamos a encontrar el rostro de Cristo, y es en la misericordia. Entonces, en el año 2015, cuando se abre las puertas del famoso Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco escribe una bula. Bula es un documento pontificio. Bula viene de bolita, una bola de resina caliente que se ponía en el documento, se enrollaba, se ponía en el documento y como estaba caliente se le ponía un sello o con el anillo y ahí quedaba certificado quién era el remitente de ese documento. Entonces, digamos, esa manera de mostrar la oficialidad de los documentos obviamente se mantuvo en la Iglesia y con esa bula, con ese documento, el Papa abre el año de la misericordia. Y el texto es muy bonito, lo pueden encontrar ustedes en internet, muy fácil. Misericordiae vultus, con V. Misericordiae vultus, el rostro de la misericordia. ¿Cuál es el rostro de la misericordia? Jesús. ¿Dónde encontramos a Jesús? Siendo misericordiosos con el otro. Entonces el Papa Francisco comienza con rescatando obviamente de los evangelios y la Sagrada Escritura, que es la fuente de la revelación, viene rescatando unos textos muy lindos y dice, por ejemplo, retomando a Pablo en la carta a los Efesios, dice, el Padre rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés. Entonces en el Antiguo Testamento revela su nombre, pero ahora a nosotros en el Nuevo Testamento, ¿qué nos revela? Su rostro. Y nos revela el rostro especialmente en la misericordia. Por eso es que la caridad, la misericordia, el amor por el necesitado, no solamente el necesitado material, sino el necesitado espiritual, es el leitmotiv, o digamos que es el rótulo del mensaje de Cristo. Por eso, la misericordia es la mejor manera de descubrir a Jesucristo. A mí, Camilo, me encanta eso que estás diciendo, porque además si uno se pone a analizar, Jesús cuando estuvo acá en el planeta Tierra, Él no se juntaba, siendo Dios, no se juntaba ni con los reyes, ni con los famosos, ni con el poder político. Él se juntaba era con los pobres, con los que estaban sufriendo, con los que estaban tristes. Eso es un mensaje muy claro de Dios. Y los que eran ricos se hicieron pobres en espíritu. Un Lázaro, por ejemplo, que era dueño de no sé cuánto, María Magdalena. Sí. El nombre de Magdalena es porque ella era dueña del famoso castillo de Magdala, que era uno de los grandes monumentos arquitectónicos de la época. O sea, todo el mundo sabía quién era María Magdalena. No solo porque era desordenadita en su vida particular, sino porque era una mujer muy rica, pero ella adoptó o más bien asimiló una mentalidad de pobre, o sea, de desapego. Porque claro, el problema, Francisco lo ha dicho muy bien, el Papa Francisco, el problema no está en yo tener dinero o no tener dinero, sino en de qué manera yo estoy apegado a eso que tengo. Sí. Porque yo puedo ser orgulloso, vanidoso y posesivo sin un peso en el bolsillo. Y lo contrario también. Bueno, un dato muy importante que nos da nuestra compañera Carmen. Jesús iba en busca de los no amados. Buscaba a los no amados, de acuerdo con el padre Larrañaga, así lo escribió. Gracias, Carmen. Sí, también, gracias. Tenemos otras imágenes. A Pablo también, un abrazo, Pablo. Sí. Alcanzamos, Carmencita, a ver una imagen que tenemos muy linda de la Virgen de la India, una manifestación de Nuestra Señora en la India. Porque ahora veamos los rasgos que tiene más chinos, pues más orientales. Era totalmente oriental. La India también, claro, porque cada una tiene sus características. Pero esta es muy bonita porque el santuario de aquí, de Nuestra Señora, esta es Nuestra Señora de Velankani. Es una especie de Lourdes de Oriente, es uno de los santuarios más visitados después del de Lourdes en Francia. ¿Sí? Sí, entonces aquí tiene los atuendos, creo que hay otra fotografía de Nuestra Señora también, de Velankani. Esta es una imagen, aquí está. Esta es la imagen del santuario, se aparece en el siglo XVI y un magnate de la época, un hombre muy rico, comerciante, mandó a construir el primer santuario. Y hoy en día es el santuario más visitado por los cristianos, que nosotros sabemos que los cristianos aquí son una minoría, ni el 2% de la población en la India. Sin embargo, visitan aquí a la Virgen. Es otro rostro de Cristo en la India. ¿Qué tal? Me encanta. Sí, la semana entrante hablamos de la Virgen de Medjugorje. Puede ser muy interesante. Sí, claro, porque vamos a hacer está el viaje pendiente. Vamos a ir claro que sí. Camilo, gracias. Camilo, sí, gracias. Seguimos el lunes. Despedirnos.
Camilo Andrés Galvez Lopera. Arroba Camilo Andrés Galvez Lopera, arroba soy Héctor Garcés, arroba Viena Ruiz. Que tengan un feliz resto de día, y si nos están viendo ya son las 6 de la tarde, feliz resto de tarde, un besito. Y feliz semana, la mano de Jesús siempre.